¿Cuál es la diferencia entre el adiestramiento y la educación? Se ha demonizado mucho la palabra adiestramiento, asociándola directamente a educar a un perro con metodologías de castigo. Y esto realmente es falso. ¿Cuál es la realidad de esto? Tanto la educación como el adiestramiento se hacen en positivo porque ambas cosas son muy favorables para el equilibrio del perro. Bienvenidos, chicos, a este próximo podcast que es muy distinto a lo que jamás se ha escuchado en este podcast de perros y punto. Hoy vamos a hacer una cosa interesante y es que tengo delante a Mireia Caballería, ¿no? Caballería, sí. Sí, sí, sí. Pues tengo a Mireia delante y os va a encantar la historia de este podcast o el motivo de este podcast. Y es que resulta que Mireia nos escribió hace muy poco y nos ha dicho que tiene un proyecto como de trabajo de fin de curso o algo así y que le gustaría hacerlo y enfocarlo hacia los perros y la educación de los perros. Y nos contactó para que simplemente le contestemos unas preguntas. Me ha parecido tan chulo, tan bonito y tan buenísima idea que le he propuesto a Mireia que todo el mundo puede, o sea, que me encantaría que todos conozcan tu proyecto y yo que sé, pues que lo hagamos en público directamente en podcast. Mira, ya te lo propuse alegremente pensando que me vas a decir, no, 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 porque es que yo pues no mejor y no, no, me has dicho sí, 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 cuando quieras y me ha encantado. Así que hoy va a ser un podcast distinto. Ahora lo voy a preguntar a Mireia. Pues te voy a preguntar, Mireia, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué proyecto es este? Y todo eso. Y antes de eso os voy a decir que para mí es algo muy anómalo porque hoy voy a exponerme de nuevo a que sea un invitado el que me hace las preguntas a mí. Así que Mireia, cuéntanos sobre ti y tu proyecto. ¿De qué va esto? Bueno, yo me llamo Mireia, tengo 17 años y estoy cursando segundo de bachillerato en La Salle Manlleu, que es cerca de Barcelona. Y lo que tenemos que hacer es un proyecto que es obligatorio en bachillerato y yo lo he querido enfocar a los perros, sobre todo porque me gustan mucho y también tengo en casa. Y me interesa mucho la parte de cómo adiestrar un perro, ya que tenemos un nuevo cachorrito y lo estamos adiestrando y después he querido saber cómo funciona todo este tema de los perros y la educación. Me encanta. O sea, me gusta mucho porque no tienes por qué, o sea, normalmente nos topamos, sabes, yo por ejemplo soy profesional, ¿no? Yo soy educadora desde hace 13 años y cuando me llaman familias o en su día cuando hacía presenciales, cuando me llaman familias queriendo educar a su perro, normalmente la parte adolescente de la familia, como sería en este caso tú, ¿no? Los hijos de 14, 17, incluso 20, normalmente, entre comillas, como que se lavan mucho las manos, porque es como, ay, mamá, déjame que me voy con los colegas y voy a sacar al perro. Pues le saco al perro y ya está un rato, pero no me voy aquí a chupar a la educadora y a hacer malabares con el perro, ¿no? Y eso es una parte de la familia que suele involucrarse en la educación del perro solo porque los padres se lo piden o exigen. En tu caso, esta iniciativa es muy bonita. ¿Hay algo? ¿Qué te pasa a ti con los perros para que hayas caído justo en esto? Mira, yo tenía un perro que tenía un braco alemán que por desgracia se murió con 5 años porque tuvo dos tumores. Uh -huh. Y entonces cuando cogimos otro cachorrito de un Rhodesian Ridgeback, ahora tenemos, que son preciosos, pues cuando cogimos este pequeño, pues me empecé a interesar mucho en cómo funcionaba todo, porque con el otro perro sí que no lo habíamos adiestrado antes, porque era más pequeñito, tampoco, bueno, que alguna cosa sí la hacía mal, pero se portaba muy bien. Pero este, al ser un perro de tamaño tan grande, hemos pensado que es importante que esté bien adiestrado. Y entonces me empecé a interesar mucho y como tenía que escoger un tema, dije, ya que estoy trabajando esto en casa y tenemos un adiestrador que nos ayuda, pues dije, es muy buena oportunidad para hacer mi trabajo en un Wow. proyecto. Estoy impresionada. Vale, antes de empezar, una última pregunta, y esto igual viene un poco fuera o no viene a cuento, pero em, ¿sabes que en cuanto te empieces a meter en este mundo con las ganas que tienes y con el proyecto que estás haciendo, esto realmente es una arrancada para que en un futuro a lo mejor acabas siendo tu educadora cañina? Eso no lo sé, pero antes quería ser veterinaria y ahora aún estoy, no sé qué escoger para mi futuro, pero es una opción.
Wow, claro, es que tú estás en el momento de escoger ahora. Ay, no me acordaba ya de eso. Qué ilusión. Bien, pues entonces espero que este podcast y esta entrevista te va a servir para tomar una decisión como más ya acercándose a lo que quieres y te gustaría hacer. Bien, Mireya, pues entonces cuéntame, ¿qué preguntas tienes para mí? A ver, las primeras son un poco más generales y Ujú. la primera sería que por ti, ¿cuál es la diferencia entre el adiestramiento y la educación? Wow, pues esta pregunta me gusta mucho porque además es una pregunta que pocas personas se hacen, pocas personas, pero luego las personas que se hacen esta pregunta, la respuesta que autogeneran es muy equivocada. O sea, últimamente sabes que el mundo se rige mucho por lo que se escucha, las tendencias sociales, los comunicados en vídeo virales que se hacen en redes sociales, etcétera. Entonces, de alguna forma, a lo largo de los últimos años, se ha demonizado mucho la palabra adiestramiento, asociándola directamente a, a educar a un perro con metodologías de castigo, ¿sabes? Y esto realmente es falso y no es una realidad. Y la gente ha querido asociarlo de esta forma, pero por nada relacionado con una realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad de esto? Tanto la educación como el adiestramiento se hacen en positivo porque ambas cosas son muy favorables para el equilibrio del perro, para el control sobre las conductas de nuestros perros, porque como bien sabéis, los perros son animales al final, no tienen una capacidad de reflexión, por lo tanto tenemos que educarlos y enseñarles, guiándoles a qué hay que hacer en esta sociedad humana para que de forma egoísta nosotros los humanos pues no tengamos problemas con los perros, que no generen un accidente, que no nos hagan pasar vergüenza, ¿no? Etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que los perros son animales que disponen de unos instintos naturales involuntarios que les empujan a hacer cosas que son muy perrunas, pero no siempre esos comportamientos coinciden con lo que está bien visto en la sociedad, ¿no? Y con esto te doy un claro ejemplo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, lo típico, en un parque cañino, dos perros tienen una trifurca y dos machos se medio enzarzan, pero en un conflicto no es una pelea a muerte, simplemente es un lo que sea. A ojos del humano está mal visto porque se están, entre comillas, peleando y en realidad es más bien una discusión. Se llama comportamiento agonístico conflictivo, pero evidentemente está mal visto. Pues tenemos que enseñarle a nuestros perros a ser lo más amable posible y gestionar los conflictos de la forma menos aparatosa visualmente posible. Más allá de si es justo o no es justo, hablando sobre este tema de la diferencia, es que para mí la diferencia entre la educación y el adiestramiento va un poco por aquí. Para educar a un cachorro o para educar a un perro adulto o para incluso educar a un perro senior, debemos enseñarle las normas o los comportamientos que pueden poner en práctica en las rutinas nuestras de la convivencia en la sociedad. Es decir, pues saludar a las personas de esta forma y no de la otra, gestionar las emociones de la forma más amable para nuestra sociedad, que no tengan, por ejemplo, que no destrocen la casa, por ejemplo, enseñarles simplemente que cuando estamos fuera de casa y ellos están solos, aunque sea algo poco natural para ellos, estar solos, alejados de un grupo social, en soledad, en un piso, en un núcleo urbano, esto es completamente antinatural para nuestro perro, pero hay que enseñarles a hacerlo, porque al final es algo que ellos van a vivir en sus rutinas diarias todos los días. Van a estar expuestos a la soledad muchas horas al día. Y no es algo malo ni algo bueno, simplemente si no les se lo enseñamos y no lo saben gestionar, será malo porque el perro lo pasará mal y entonces destrozará la casa y de paso molestará a los vecinos. Y nosotros, bueno, ya sabes, una serie de consecuencias que vienen a raíz de esto. Sin embargo, si nosotros educamos al perro a estar solo en casa, le enseñamos a que esté tranquilo y el perro lo positiviza, por lo tanto no lo pasa mal, entonces podemos convivir con él en estas rutinas diarias. Lo mismo pasa un poco, por ejemplo, imagínate pues con la correa. Si nuestro perro le enseñamos a caminar con la correa y tiene una buena relación con la correa porque le hemos guiado a lo que es,
Muchas veces la gente piensa que el perro, por ser perro, le pones una correa y ya tiene que saber caminar. No es así. La correa es un elemento artificial, un accesorio que el ser humano fabrica, que no existe en la naturaleza, porque coarta la libertad de nuestro perro y tenemos que enseñarle cómo caminar con la correa para que la correa, pues el perro la relacione con algo bien, positivo, algo que no le estresa. Si no lo hacemos bien, si no le educamos al perro a gestionar bien la correa, claro, las consecuencias pues ya las conocemos todos. Va a tirar de la correa para intentar alcanzar las cosas, va a ser aparatoso, incómodo el paseo, encima la tensión que genera todo eso a nivel emocional va a hacer que el perro sea más impulsivo a la hora de gestionar los estímulos con los que se encuentra. Por ejemplo, se cruza un perro que a lo mejor le ladra o a lo mejor tu perro quiere acercarse a él y si tampoco le enseñamos a cómo hacer esto, pues acabará teniendo reacciones aparatosas también, ¿no? Pues ladrará, gruñirá, se lanzará, se pondrá a dos patas, tirará más y todo eso. Entonces, la educación está muy enfocada hacia este tipo de cosas, a enseñarle al perro a gestionar las situaciones que para él no son naturales, pero en nuestra sociedad lo son y él las va a vivir a diario. Esto es educar al perro. Por lo tanto, muchas personas dicen, no, tengo un cachorro en casa, pero claro, es demasiado pequeño para educarlo aún. Y aquí entramos en la diferencia entre la educación y el adiestramiento. Por lo tanto, lanzando la respuesta hacia el otro lado, ¿qué es el adiestramiento? Si la educación es esto, que es lo que realmente todos queremos, tener a un perro equilibrado, sano, feliz y emocionalmente tranquilo, pues ¿qué es el adiestramiento? Pues el adiestramiento literalmente tal y como se define la palabra es hacer diestro a un individuo en algo. Pues por ejemplo, tendiendo hacia la parte humana, nosotros nos hacemos diestros en alguna especialidad, ¿no? Pues lo típico creo que donde más lo relacionamos es con los militares. Los militares se hacen diestros, expertos, especialistas en algún campo en concreto, ¿no? Pues los perros igual. Yo le puedo hacer diestro a un perro en algo. Y muchas veces, pues esto está enfocado más bien a enseñarle al perro conductas. Pues, por ejemplo, que venga cuando le llamas a la primera rápido y súper bien y feliz, que se siente, que se tumbe, que se quede quieto, que yo qué sé, pues este tipo de cosas que son más bien ejercicios que le enseñamos al perro y hacemos que el perro los realice tal y como le pedimos, ¿no? Pues yo qué sé, primero en un proceso de aprendizaje progresivo y luego una vez que el perro se lo sabe, ya vamos mejorando o perfeccionando esta conducta. Esto sería adiestrar al perro. Obviamente, luego podemos enseñarle al perro un adiestramiento en alguna especialidad más compleja, ¿no? Que puede ser hacer a un perro detector, que esto ya sería más instrucción, ¿no? Podemos construir a un perro, pues, en una especialidad. Podemos hacerle detector, perro de rescate, perro de defensa, perro de diferentes especialidades. Entonces, esta para mí es básicamente la diferencia entre una cosa y otra. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debería hacer con un perro en nuestra sociedad? Pues lo ideal es educarlo desde el primer día que llegue a casa. Tú tienes a un Rhodesian Ridgeback y es un perro que pertenece a un tipo de razas que son un poco más primitivas que otras que están mucho más domesticadas, es decir, un Rhodesian es muy diferente a un labrador, por ejemplo, o un pastor alemán. Entonces, en cualquiera de los perros es importantísimo educarlo desde el primer día, porque es cuando el perro se topa con tu casa, tus rutinas y ya le tienes que guiar. Básicamente porque si no le educas, o sea, no le guías, el perro no sabe lo que hacer en tus rutinas porque no conoce ese espacio ni nada. Entonces, deberíamos educarlo desde el primer día. Incluso los criadores de perros educan a los cachorros prácticamente desde que estos empiezan a desarrollar ciertos sentidos que les permiten eh, observar el entorno y aprender del entorno, ¿no? Entonces la educación empieza lo antes posible. El adiestramiento, por lo contrario, puede empezar casi con cualquier edad. O sea, yo no perdería el tiempo adiestrando a un cachorro antes de que cumpla los 5 meses y medio, 6. No tiene mucho sentido porque vas a perder el tiempo enseñándole cosas que le puedes enseñar en cualquier momento de vida y no vas a invertir ese tiempo en enseñarle cosas que no vas a poder enseñarle el resto de las fases de su desarrollo, que son pues socialización, habituación y una comunicación coherente. Mireia, chapa, ¿te vale la respuesta? Perfecto.
Por tanto, ¿tú crees que es, bueno, ya me lo has dicho, que se deben combinar las dos? Sí, lo único que para mí la educación es imprescindible para la salud de tu perro, para la salud mental y para la capacidad de gestión de su día a día. Y el adiestramiento es más comodidad, diversión y recursos que le das al perro para poder utilizar en las rutinas diarias. Me interesa mucho más que mi perro sepa estar tranquilo en casa o sea sociable con otros individuos y no le genere estrés exponerse a otros individuos, a que se siente o se tumbe. Sin embargo, o a que sepa saltar o a que sepa soltar un juguete. Sin embargo, si yo quiero divertirme con él en el campo a 3 kilómetros de mi casa o a 10 y quiero subir al perro al coche, necesitaría enseñarle pues un hop, un salta, un sube para que entre en el coche. Necesitaría enseñarle un suelta por si quiero establecer un vínculo más fuerte con él a través del juego y quiero que el perro me suelte la pelota para poder interactuar con él de forma más ágil, ¿no? Entonces, sí, para mí las dos cosas son muy importantes, pero no tienen, o sea, son dos cosas diferentes, ambas igual de importantes, pero priorizaría, dependiendo de la edad del perro, una u otra. Perfecto. Después, ah, ¿cómo se elige cuál es el mejor método para adiestrar a cada perro? Oh, pues mira, esta pregunta es más interesante aún que la otra y no sé si soy la persona más adecuada para contestar a esta pregunta porque sabes que yo soy muy, muy poco radical en los métodos como tal. Al final, en mi caso, llevamos muchos años educando perros, muchos perros en cantidad, mira ya, muchísimos. Y sí o sí hemos utilizado casi todos los métodos que existen y cada uno de ellos tiene sus resultados si los sabes utilizar bien. Esto es lo de siempre, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad de aprender todos los métodos, saber utilizarlos y ver los beneficios y las consecuencias y más el proceso de aplicación de esos métodos, en realidad te da más visión global. Y aquí es importante tener en cuenta cómo es tu perro, qué edad tiene, cuál es su historia, por qué tipo de circunstancias ha pasado en la vida, cuánto de arraigado tiene el comportamiento que queremos trabajar y sobre todo qué tipo de temperamento genético tiene el perro, más carácter como adquirido a lo largo de los meses de su vida. Entonces, en realidad, a mí me flipan todos los métodos de educación y todos los de adiestramiento, es que me flipan todos. Entonces, utilizo todos dependiendo del caso porque claro, cada perro es un mundo. Sin embargo, aquí hay una cosa interesante y es que, como bien sabes, y todos los que nos escuchan bien saben, hay una tendencia que está muy de moda, que es el positivismo, que las personas defienden a capa y espada, creo que sin realmente entender lo que es, y algo peor aún, creyéndose que lo han inventado hace pocos años. O sea, ahora hay como un no, 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 no. Es que antes se educaba a los perros a hostias y ahora solo se les educa a base de salchichas y esto es lo bueno. Y esto es muy ingenuo por parte de esas personas y también, pues bueno, no sé, no sé en qué momento alguien se ha pensado que ahora se han inventado cosas que antes no, cuando la realidad es que mi experiencia personal es muy distinta. Mi bisabuela, que no abuela, mi bisabuela en la Segunda Guerra Mundial fue criadora y educadora canina, aunque en su día esto no se denominaba así. ¿Sabes? O sea, en su día pues no había como tal estos nombres para este tipo de trabajos, pero mi abuela sí lo era en esa época y yo me acuerdo cuando era pequeña lo que ella hacía con los perros y cómo me hablaba de esto y ella utilizaba métodos en positivo todo el rato. Y cuando echas un vistazo a la historia y ves artículos o ves vídeos súper antiguos, a los perros, muchas veces incluso con el ganado, los perros que se les enseñaba una funcionalidad, pues imagínate perros pastores, perros de guarda o perros de caza incluso, que muchos de los perros de caza ya sabemos que tienen un trato muy malo y
y se debería eliminar por completo, pero hay muchos tantos que tienen un trato muy positivo, ¿no? Pero de cualquier forma se tenía que educar a los perros muy, muy en positivo, premiando aquellos comportamientos que se quieren. Si no, un perro no va a trabajar contigo y sabiendo, inventándose lo que está bien y lo que está mal, es porque el humano le guía correctamente. Entonces, para mí, la metodología ideal está basada en 3 puntos. El primero es respetar la naturaleza del perro y en todo caso siempre utilizar su propia naturaleza a favor de la educación, no eliminar sus instintos naturales, que esto es un error gravísimo porque nunca funciona, además tiene consecuencias mucho peores, pero sí utilizar esos instintos naturales y respetarlos y utilizarlos canalizándolos en aquellos comportamientos que estén enfocados, ¿no?, a esos instintos naturales. Esto es lo primero. Lo segundo, tenemos que ser lógicos y coherentes con nuestros perros, es decir, hacerlo fácil, no complicarlo, no humanizar, no hacer las cosas tremendamente complejas. Tenemos que entender a nuestro perro, mantener una comunicación lógica con ellos, pero lógica para ellos. Porque lo que es lógico para nosotros, si lo implementamos a ellos, es humanizar. Entonces, es entender la mente del perro de forma fácil, comunicarnos con ellos de forma sencilla y lógica para ellos. Y el tercer punto, que es lo más importante, es divertirnos en todo este proceso. Porque si tú no te diviertes con algo, no estás transmitiendo emociones despreocupadas, alegres, lúdicas, en el fin positivas. Si tú estás todo el día a la gresca exigiéndole cosas al perro que es un perro al final, entonces tú no, hay cosas que no les podemos exigir y yo veo que a diario se les exigen a los perros. Pero si tú anulas esas exigencias, por lo tanto, cuando no aparecen los resultados, no te frustras, por lo tanto, no hay emociones negativas, si tú educas a tu perro observándolo desde fuera y divirtiéndote con él siempre, vas a tener, o sea, todo lo que quieres. Y tu perro va a ser feliz 100%. Así que yo, una metodología como tal, quizá esta. No sé si te sirve. No, sí, sí, perfecto. Después, ¿crees que la raza influye en que el aprendizaje sea más rápido o más lento? ¿Y por qué? Sí, y no solo la edad, también la raza, y no solo la edad y la raza, también el historial del perro, las rutinas, un poco tanto sus improntas, digamos, o, digamos la educación más precoz que puede darle al cachorrillo su madre y sus hermanos, como todas las vivencias que vive a posteriori. Y luego hay un cuarto elemento que para mí es, vamos, o sea, no podemos obviarlo, que es el ser humano o la persona que tiene bajo su responsabilidad a ese perro. Esto también influye muchísimo. Entonces, para los procesos de aprendizaje de nuestro perro, para saber o determinar si aprenden más rápido o más despacio, o incluso cuál es la forma más adecuada para trabajar con ese perro, deberíamos tener en cuenta estos 4 factores. Sí, la edad, pero también la raza, también el historial del perro y también al humano de ese perro. Porque muchas veces yo me he topado muchas veces con perros geniales, con perros con unas improntas impecables, con su madre impecable, con todo el historial impecable, o sea, todo bien y encima razas que aprenden con mucha facilidad, pero la persona al cargo, digamos, de esos perros, pues estaba en un estado emocional X, en un momento X, o tenía una forma de ser y de comunicarse X que ha generado en el perro muchos como choques, ¿no? Pues mucha falta de comprensión del entorno, muy poco lógico todo, y el perro ha empezado a desarrollar patologías eh, a causa del humano. Entonces, sabes, me es un poco complicado responder a esta pregunta, pero si la pregunta es si la edad influye, sí, la edad influye. Perfecto. ¿Y cómo se sabe que se ha acabado como el periodo este de adiestramiento del perro? Del adiestramiento, no de la educación, o de las Bueno, dos. de las dos en general. Aquí voy a decir algo que nadie quiere escuchar. Eh, Nunca acaba. Mireya,
nunca acaba. De hecho, esto es como si, imagínate que a tu madre la preguntas hoy, oye, mamá, ¿cuándo vas a acabar de educarme? Porque entonces entra la pregunta, ¿qué es la educación? La educación es preocuparme por mi hija y estar pendiente de si necesita algo, hacer de ella un individuo autónomo que se sepa valer por sí mismo, pero que sepa que si en algún momento me necesita, yo voy a estar a su lado y no le voy a permitir caer del todo, pero sí le voy a permitir cometer errores para que aprenda, ¿no? Entonces, si nos planteamos la educación desde ese enfoque, probablemente tu madre te diga, mira, aunque tengas 43 años y yo sea una anciana, si a ti te pasa algo o estás pasando por un momento malo en la vida, yo voy a estar a tu lado y voy a estar pendiente de ti para que sepas que soy tu madre, porque no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se acaba el periodo de educación de un perro? Nunca. Yo he tenido a lo largo de mi vida más de 30 perros míos, pero han pasado por mi casa miles. Y la educación no acaba nunca hasta que los perros se mueren, porque nunca dejas de preocuparte por ellos y nunca dejan tanto los perros como nosotros de exponernos a lo largo de la vida a situaciones nuevas. ¿Sabes? Yo de repente hace un mes he vivido una situación por primera vez en mi vida que, vale, yo tengo recursos, puedo reflexionar, pero hasta que no lo vives, no te pones en esa situación, no sientes lo que implica eso a nivel emocional, no sientes lo que implica eso en tu entorno y no sabes del todo cómo gestionarlo. Entonces, en realidad, mi madre me llamó y yo la pregunté 4 cosas y bueno, se supone que yo ya soy adulta. Y aún así, ella me echó un cable y ella me dijo que también pasó por eso en su día y que lo gestionó de esta forma, me dijo los pros y los contras. Entonces, en realidad, nunca acaba. Puedo hacer un pequeño inciso en esta pregunta y quizás, si quieres, te la detallo un poco. Si hay una fase en la vida de los humanos y también de los perros, que es, en este caso, hablando de los perros, la fase de cachorros, que es donde realmente podemos establecer un antes y un después, más bien a nivel físico o fisiológico también. Entonces, si es que te refieres a eso, podemos determinarlo o podemos ponerle un marco a la fase de cachorros o a la fase de la infancia, teniendo en cuenta cuál es el desarrollo cognitivo, hasta cuándo se generan conexiones neuronales, se crean nuevas, que por ahí también hay estudios que confirman que las conexiones neuronales se generan durante toda la vida. Pero hay un punto de desarrollo en el que tu cerebro se va desarrollando, tu cuerpo, digamos, el sistema hormonal, todo lo que supone mente, cognición y cuerpo, ¿no? Pues hay un punto en el que el desarrollo no está en crecimiento, sino que ya empieza un poco más el deterioro, ¿no? Pues quizá podemos determinarlo un poco por ahí. Igualmente lo tendríamos que dividir en más fases. Pero bueno, esta sería la respuesta. Después, bueno, para ti, ¿cómo se establece una buena relación con un perro? Para mí lo más importante es la comunicación para establecer una relación con el perro, ¿vale? Más allá de lo que hemos hablado hasta ahora, el perro no entra en valorar todo lo que tú le estás enseñando para que él lo gestione, porque esto es algo que nosotros ponemos y nosotros reflexionamos sobre ello. El perro no entra a valorar eso, pero el perro sí es capaz de sentirse más o menos a gusto, más o menos confundido, más o menos seguro en la comunicación contigo, en la forma en la que él siente que tú le entiendes. Y para esto yo destaco por encima de cualquier otra cosa la comunicación. Y la comunicación debe ser coherente. Y aquí propongo un ejercicio porque puede sonar como un poco flotada, ¿no? En plan, sí, comunicación coherente, ¿no? Vale, venga, voy a ir a hablar con mi perro coherentemente, ¿no? Y al final como que no sabemos cómo aplicarlo. Y esto va mucho en los gestos. Tenemos muchos mensajes contradictorios que al perro le confunden de cojones. Y esto destruye por completo el hecho de que para el perro lo que está haciendo y la respuesta que obtiene por tu parte sea previsible. ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, a ti
yo qué sé, imagínate que estamos caminando juntas y de repente pasa al lado una persona al lado de ti una persona y te empuja. Y claro, tú sabes que es sin querer. Entonces esa persona se gira y te dice, ay, perdón, que no te he visto, que te he empujado y no te he visto. Claro, para ti como ser humano esto es previsible y es de confianza, porque, joder, sé que lo has hecho sin querer, te has girado y me has pedido perdón. Pero ¿y si de repente te ocurre lo mismo, una persona te empuja sin querer y tú le miras en plan, hostias, me has empujado y esa persona se gira y te empieza a insultar, te empieza a empujar y hay una especie de bronca por medio? Claro, la próxima vez que alguien te empuje, tú desconfías porque dices, hostia, es que vale, es sin querer, pero ¿y si esto acaba para mí en algo perjudicial? ¿Sabes? Entonces tu mente genera una alerta frente a una situación que aparentemente no tiene ningún peligro ni riesgo. ¿Sí? Entonces, a los perros les pasa eso con nosotros constantemente. Y si quieres, te doy un ejemplo o cuatro. Por ejemplo, cuando vamos a saludar a nuestro perro, que son situaciones muy cotidianas, os voy a dar los cuatro ejemplos más, o sea, más cantosos, digamos, de nuestras rutinas diarias, pero imaginaros que esto es por cada vez que le queréis decir algo al perro, pues existe un ejemplo de estos. Pero bueno, cuatro ejemplos más básicos que todos vivís a diario, todos los días. Cuando queremos saludar a nuestro perro, lo hacemos de forma humana. Nos ponemos delante del perro y le acariciamos por encima de la cabeza. Esto para nosotros es un gesto amable de saludo cariñoso, pero es una incoherencia para el perro, es un mensaje contradictorio para el perro que le genera un poco de uy. ¿Por qué? Porque la interpretación del perro de esto es una amenaza. Cuando el perro está tranquilo sentado y tú te acercas y te inclinas delante de él con una postura corporal amenazante, pones la mano encima de él y le vas a golpear o acariciar encima de la cabeza, esto es algo con lo que el perro tiene que cargar todos los días, porque naturalmente para él es una amenaza, por lo tanto le intimida, pero tiene que gestionar todos los días que, ay, no pasa nada, ay, vale, que no pasa nada. Entonces, en base a las repeticiones, el perro tiene que aprender que algo que le supone una amenaza en realidad es súper guay o por lo menos no tiene consecuencias negativas, pero no todos los perros tienen la capacidad de gestionar esto. Entonces, muchos perros lo pasan mal y lo podéis comprobar. Observad hoy en el parque cañino cuando salgáis. Observad simplemente a vuestro propio perro, a otros perros, cómo reaccionan cuando un humano les saluda. Hay algunos que solo achinan los ojos y agachan las orejas y hay otros que se agazapan y todo. Hay otros que directamente huyen y hay otros que gruñen o incluso responden a esa amenaza, ¿vale? Entonces, esta es la primera confusión. Segunda confusión del día a día, llamar a nuestro perro e ir a por él. Si tú llamas a tu perro, es para activar su espíritu gregario y que él venga hacia ti. En todo caso, si llamas a tu perro, aléjate un poco para invitarle a venir hacia ti. Sin embargo, los humanos hacemos todo lo contrario. Le llamamos y vamos a por él para sujetarle del collar. Entonces, otro gesto de amenaza que en realidad es súper guay para nosotros. Entonces, el perro, otra cosa que tiene que gestionar. Y así podemos dar muchos más ejemplos y, bueno, pues así es el día a día de nuestro perro, ¿no? Por ejemplo, otra cosa es la correa. También hacemos todo al revés. Le decimos a nuestro perro que no tire de la correa, pero cada vez que avanza por delante de nosotros y la correa se tensa, nosotros avanzamos un paso. Y la gente puede decir, claro, es que como tira todo el rato, pues claro que tengo que avanzar porque al final tengo que dar el paseo. Genial. Pero esto es una justificación que nos hacemos los humanos a nosotros mismos. Claro, yo tengo que hacer esto porque tal, pero tu perro eso no lo va a entender. Por mucho que yo lo entienda, yo te voy a decir, ya, es que lo entiendo, te lo voy a enseñar de otra forma para que puedas hacer esto. Yo entiendo que tú tengas que avanzar en ese paseo, pero yo, y eso no te sirve de nada. Es tu perro el que debería entenderlo y no tiene la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, tu perro lo que sí entiende es que si tira de la correa es cuando avanza. Entonces, eso es otro mensaje contradictorio a diario. ¿Sí? Sí. Bien, entonces propongo con esto un ejercicio para comprobar hasta cuánto nuestra comunicación es coherente o no coherente. Yo propongo interactuar con nuestro perro durante un día entero sin hablar. 3 horas, ponte, un día entero o 3 horas. Pero esto es genial porque con nuestro perro y con nuestro entorno.
Es decir, Mireia, tú con tu madre esta tarde, durante 3 horas, intenta preparar la cena con tu madre o interactuar o hacer cualquier cosa con tu madre, incluso dar un paseo y estar 3 horas con tu perro y con tu familia sin hablar, pero sí haciendo cosas. O sea, no sin hablar en plan, vale, me toca estar 3 horas sin hablar, vamos a ver una peli. No vale. Es 3 horas sin hablar, intentar comunicarte para que veáis en realidad cuántos recursos tenéis para guiar al perro. Oye, quiero sacar al perro a dar un paseo. Si yo no le hablo y no le digo nada y simplemente intento que se quede quieto en la puerta sin tirar, que no salga como los jabalíes, que se levante de la cama, que venga, que le ate, que le voy a dar de comer, todas esas cosas, ¿cómo las gestionas sin hablar para darte cuenta de los gestos que haces y cuál es la coherencia de ellos? Bueno, ya está, esto es. Después, la siguiente es que ¿crees que la educación interviene de forma significativa en el carácter de los perros? 100%. Mireia, 100%. Y encima la educación, no el adiestramiento, que también todo lo que hacemos, todas las interacciones que tenemos con nuestro perro interfieren en el carácter del perro. Pero si yo he tenido muchos perros en mi casa, cientos de perros en mi casa han convivido conmigo, de estar viviendo conmigo, que no es lo mismo que ir a trabajar con un perro a domicilio, porque cuando yo convivo con un perro hay una exposición de 24 horas. O sea, yo conozco a ese perro muy bien y ese perro pues se muestra como es 100%. Todos y cada uno de los perros, todos y cada uno de los perros en mi casa, solo y exclusivamente viviendo conmigo bajo mis rutinas y la forma en la que nosotros en casa pues tenemos ciertas normas, ciertas rutinas, solo con eso, que es al final la educación, todos los perros en mi casa se comportaban de forma diferente que en la casa de sus humanos. Por lo tanto, 100% Mireia, que la educación y el cómo eres tú como persona, cómo eres de coherente, cómo eres de preciso en el lenguaje y cómo eres de consecuente con las cosas que pides que se hagan en casa, 100% marcan el carácter de un perro. Después, la siguiente es que bueno, mi proyecto también lo he enfocado mucho en la raza del Rhodesian Ridgeback y ya es más como preguntas bueno, es solo una pregunta de la raza. Primero si la conoces, que he visto que sí, que la conoces. Y luego es que, bueno, en caso afirmativo, ¿qué destacarías sobre su carácter o comportamiento? Eh, estas preguntas son un poco trampa para mí, porque evidentemente por mi trabajo, la mayoría de las veces yo conozco, digamos, los aspectos de los perros más problemáticos. ¿No? Evidentemente. A mí, cuando las personas me llaman, no me llaman para decir, ay, eres educadora cañina, tengo un perro perfecto, no tengo ningún problema. Y solo te llamo para que lo sepas. Normalmente la gente me llama diciendo, oye, tengo este perro con todos estos problemas y hay patrones clarísimos. Para mí el Rhodesian es una raza bastante complicada, Mireia, muy complicada. Es una raza para personas que ya tienen como mínimo una sólida base de conocimientos. No tiene que ser muy avanzada, pero sí una base de conocimientos, porque es un perro sorprendentemente sensible a nivel mental que no a nivel físico, porque a nivel físico tiene un umbral de respuesta muy alto y un umbral de dolor muy alto también, es decir, son perros que te aguantan y lo que les eches, pero a nivel o sea, perdón, a nivel físico me refiero a nivel de contacto físico, porque luego a nivel clínico sí son perros que suelen tener bastantes problemas de veterinario, o sea, tienen bastantes intolerancias, etcétera. El tema de la cresta al final tiene sus complicaciones y todo eso, no en todos los individuos, pero sí en una gran mayoría. Entonces, tal, pero a nivel cognitivo y a nivel emocional son perros pues poco domesticados, por lo tanto muy puros. Es una raza que aún por suerte, se preserva como algo muy puro. Entonces, como tal, es una raza que sirve para lo que sirve.
Me sorprende muchas veces porque de forma para mí contraintuitiva es una raza que sí le gusta tomar muchas distancias, sí le gusta estar siempre, digamos, en el campo, lejos de sus humanos, pero es una raza que tiene muy en consideración a los humanos, a los guías, digamos. Y luego, para mí, en mi experiencia, el problema que me han dado todos los Rhodesian, todos son problemas de hiperapego y tienden a la ansiedad. O sea, siempre he tenido problemas con los Rhodesian más que conductuales, emocionales. Entonces, a nivel comportamental, evidentemente no es una raza que aprenda con mucha rapidez, ¿no? O sea, yo qué sé, hablando siempre de las razas estrella, ¿no? De las asociaciones, pues pastor alemán, border collie, labrador, golden, caniche. Estas razas con 3 repeticiones de un ejercicio ya te han pillado el patrón y ya saben por dónde enfocar el ejercicio. El Ridgeback es más lento en su aprendizaje y es para lo que está creado. Entonces es fantástico, pero aprende y le encanta. Sin embargo, a nivel emocional siempre establece como una especie de enganche muy profundo con sus humanos, perdiéndose por el camino, él mismo, o sea, perdiendo como mucho su identidad por el camino. Y me sorprende. No sé, cuéntame tú, ¿qué edad tiene tu Rhodesian y si da algún problema de comportamiento, si le ves puntos de mejora? No, mi Rhodesian ahora tiene 1 año, en agosto lo cumplió. Y de momento, bueno, se porta muy bien. Por ejemplo, bueno, que has dicho eso de cuando vas a pasear, bueno, que normalmente va lejos de sus dueños. Por ejemplo, él tiene como persona que su dueño es mi padre. Y siempre que vamos a caminar o así, está al lado. O sea, va un poco, pero siempre vuelve y es como que siempre nos controla a ver si estamos cerca de él y es muy de familia. No sé, yo, bueno, siempre le gusta estar mucho con nosotros, bueno, en casa, fuera de casa. Y normalmente, ahora que lo estamos, bueno, también educando y que está aprendiendo, ahora se porta bien, pero sí que al principio, bueno, como supongo que todos los cachorros también han destrozado cosas de la casa y eso, pero estamos intentando que vaya, bueno, a educarlo bien. Pues es fantástico que comentes justo esto porque al hilo de lo que dices, efectivamente van por ahí un poco los patrones de esta raza. Pues cuando, por ejemplo, el hecho de que un cachorro destroce la casa o sea, es insignificativo en realidad, porque lo hacen todos. Es decir, es lo que les toca hacer y es fantástico. De hecho, cuando un perro rompe cosas en casa sin que esté provocado por una ansiedad por separación o sin que esté provocado por un hiperapego, está bien. Es decir, es un dato positivo el hecho de que tu perro se sienta suficientemente estimulado como para que cuando se aburre un poco muerda cosas. Por eso es importante educarlos para que haya cosas que muerdan en concreto, es decir, muerde, pero no cualquier cosa, muerde esto. Y esto es genial porque habla de un aspecto lúdico en el perro y es fantástico. Otra cosa es si muerde cosas generadas por una patología. Sin embargo, lo que me comentas de que está así con vosotros y que es muy familiar, que son al final cualidades que para nosotros en familia nos gustan, pero muchas veces esto precisamente es lo que habla del hiperapego. Y por suerte, tus padres y tú sois personas con un sentido común muy bueno. Entonces, claro, pues contratáis a un profesional para poder educar al perro y para disfrutar del perro mucho más. Pero las personas que no toman esta decisión y que llevan a un Rhodesian Ridgeback con el corazón y puramente desde la emoción, sin plantearse un programa de educación, pues los problemas de comportamiento que sufren son precisamente estos. Es decir, que, claro, o sea, en tu caso, el sentimiento de necesidad de estar en familia, de ser un perro como con mucho contacto con su guía y mucho contacto visual y siempre como mucha cercanía con su guía, es así como cualidad positiva. Pero esta cualidad, si no la enfocamos bien, si no la guiamos bien, acaba en un hiperapego. Y esto cuando del hiperapego pasamos al siguiente escalón por no tratarlo a tiempo y pasamos a la ansiedad, un Rhodesian con ansiedad, es
No, complicado. sí, por ejemplo, bueno, ahora que dices esto de que tienen que aprender a estar también solos, y eso desde el principio también lo hemos trabajado, porque, bueno, nos recomendaron que tenía que estar en momentos solo sin que pasara nada, que es normal que pueda estar solo. Y duerme, por ejemplo, en el garaje, hasta que sea un poco mayor, duerme solo en el garaje y ahora se porta muy bien. Al principio sí que ladraba mucho, pero después bueno, se ha acostumbrado y ahora muy bien, sabe estar solo. Sí, Para mí es sí. de las cosas más importantes. Y si encima de estar solo tiene la posibilidad de tener su propio espacio, es genial. O sea, es normal que los perros ladren un poco porque en un proceso de aprendizaje, igual que nosotros los humanos, pasamos por diferentes estados, ¿no? Pero el hecho de que él tenga su propio espacio, que por ejemplo, en tu caso el garaje, en mi caso una zona de la casa, en caso de muchas personas en los pisos también son ciertas zonas de la casa y cuando la gente tiene a los perros en exteriores, en el jardín, también tienen pues muchas veces su propio espacio. Es genial que un perro tenga su propio espacio de descanso en el que sabe que tiene como su refugio, porque creemos que no, pero muchas veces al perro le abruma estar con nosotros constantemente y sobre todo cuando todo lo que hemos dicho a lo largo del podcast, ¿no? Cuando tú tienes una comunicación con tu perro muy desde el corazón y muy poco desde la cabeza. Entonces, claro, entramos en esa comunicación con él, poco lógica para él, y al perro al final eso le abruma, le estresa, le altera y necesita un refugio. Es genial lo que estáis haciendo. Muy genial, sí. Y bueno, ya está, yo no tengo más preguntas, ya me has ayudado mucho. Sé que ahora te voy a pedir que le dediques a alguien este podcast, pero antes de que lo hagas tú, yo quiero también hacer mi propia dedicatoria y sin lugar a duda, ¿cómo se llama tu profesora? Esther. Esther, o sea, Esther, yo te quiero dedicar este podcast a ti por dos motivos. Uno, evidentemente porque nos sigues y porque encima le has recomendado a Mireia que me contacte y gracias a ti estamos haciendo este podcast. Pero dos, Esther, te quería agradecer porque muchas veces hacemos cosas que aparentemente son una chorrada, damos un consejo o de repente decimos, oye, pues contacta con esta chica, pues lo que has hecho tú, ¿no? Parece una chorrada, pero la realidad es que si Mireia estamos grabando este podcast, tú y yo nunca sabremos a quién le ha ayudado este podcast para poder mejorar su relación con su perro o con su entorno, a quién has inspirado para que de repente diga, hostia, yo quiero ser educadora cañina y de repente dé un giro su vida y empiece a estudiar educación cañina o se apunte con nosotros a la formación. O sobre todo, cuando tú presentes en enero esta formación o este proyecto, no sabes de qué forma va a impactar en tus compañeros un año más jóvenes que a lo mejor tienen perro, a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera no sabemos lo que va a pasar. Entonces, Esther, yo te quería agradecer por lo que has hecho, por este súper gesto que no sabemos el impacto que va a tener, pero es probable que tenga mucho más impacto del que pensamos ahora mismo. Así que muchas gracias. Yo eso por mi parte. Bien, entonces Mireia, en enero empieza aquí a cocerse el asunto, ¿no? Y todo tu proyecto va a estar presentado. Bien, ¿tienes alguna pregunta más que querrías hacerme o algo que te llame la atención respecto a los perros o Bueno, respecto a tu perro, respecto a tu perro? es que la verdad me lo has respondido todo y muy bien, la verdad. Es que tenía como las preguntas que ya pensaba hacerte para apuntadas. Perfecto. En ese caso, no, perfecto. En ese caso, te quería agradecer tu iniciativa, te quería agradecer que me escribieras y sobre todo te quería agradecer que utilices este tema para desarrollar un trabajo y dar y como que facilitarle a una generación que nosotros no, bueno, pues que muchas veces no llegamos a esas personas, pero tú sí vas a poder presentar este proyecto a muchas personas y te quería dar las por esto, porque realmente el objetivo es que cada vez para que puedas añadirlo en tu proyecto, que creo que le da mucha fuerza al motivo por el que eliges este tema, y es que últimamente, en los últimos años, hay más perros en España que niños menores de 14 años. Es mucho más fácil salir a pasear y encontrarte a personas con un perro que a personas con un carrito de bebé con un pequeño humano es mucho más fácil en España. No ocurre tanto en otros países, pero en España sí.
y es importante que si cada vez va a haber más perros y la tendencia de la sociedad en España va por aquí y cada vez vamos a ser más personas que tienen perros, es importante que frente a que haya muchos perros, esos perros estén bien educados para que todos podamos disfrutar de poder compartir con nuestros perros cualquier situación en nuestra vida. Y por eso es tan importante que remuevas este tema y que las personas hagan lo mismo que has hecho tú. Antes de que tu perro dé problemas de comportamiento, antes de que empieces a pensar si has cometido errores o tengas un accidente con el perro, antes de todo eso es importante contar con la ayuda de un profesional. Y antes no era tan fácil. O sea, cuando yo empecé éramos muchos menos que hoy, pero ahora mismo hay muchos educadores caninos y si te aseguras de que la persona con la que vas a trabajar tiene conocimientos, tiene buenas opiniones y está bien recomendada y sabe lo que hace, no radicaliza en ninguna idea, sino que se preocupa de verdad por el perro y por ti, esto es lo correcto, lo que deberíamos hacer. Obviamente, claro, yo estoy 100% en esto, Mireia, porque al final es así como se acaba, digamos, con los maltratos, con el abandono, con la situación en general de los perros. Se acaba educando a la gente, se acaba con conocimientos y se acaba de esta forma con esto. Así que bueno, nosotros tenemos una implicación que para mí está siendo muy chula. Una de las iniciativas que llevamos ahora a cabo es formar a personas que quieren ser educadores cañinos para que puedan empezar a serlo. Y ya hemos formado a 47 personas. Y de esas personas, antes de grabar el podcast contigo hoy, he estado grabando el podcast con una de las chicas que se ha formado con nosotros, que es psicóloga y ahora también es educadora canina y está en Barcelona. Además, está cerca, está en tu zona, se llama Andrea. Y ya está trabajando con 5 perros cada semana y está flipando con los resultados porque ella misma dice que le gusta, la apasiona. Entonces, claro, pues son más perros que pueden ser más felices con vosotros. Así que bueno, pues aquí quiero agradecer también a tus padres por contratar a un educador canino para el Rhodesian ese. ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo? ¿Cómo? Me encanta. Sí. Me encanta. Pues Mireia, espero que disfrutes mucho con tu perro. ¿A quién le dedicas este podcast tú? Que yo lo he dedicado. Mira, yo lo quería dedicar también a mi tutora porque, no, pero porque me enseñó ella bueno, tu Instagram y así, y bueno, es una oportunidad muy guay que en tu proyecto puedas hacer hasta un podcast con alguien importante y también, y también, bueno, supongo que a mis padres también por dar la oportunidad de tener a esos perros y también estar con ellos. Me encanta, me ha encantado. Muchas gracias. Yo también le mando un saludo a tus padres y muchas gracias, Mireia, por hacer lo que has hecho. Espero en enero poder volver a entrevistarte para que nos cuentes qué tal ha ido y qué nota te han dado, Esther. Que si no, le mandamos a Esther una pata de jamón a casa, ya sabes. Y notaza. Pero bueno, que sí, fuera bromas, mucha suerte, mucho ánimo en tu proyecto. Esperamos que te salga súper bien. Y también me gustaría que las personas que nos están escuchando, que nos escriban un mensaje tanto en el vídeo de YouTube, debajo de este vídeo, como en el podcast, en los comentarios, que nos escribáis qué os parece esto. ¿Qué os parece? En los podcasts digo en iVoox, ¿vale? Porque en las demás plataformas no se puede hacer comentarios, pero si queréis hacer un comentario, pues en YouTube lo podéis hacer perfectamente. Pero ¿qué os parecen estas iniciativas de Mireia, ¿no? Y que estas cosas ocurran en nuestra vida, que me encanta. Y bueno, pues ya está. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos como siempre en los próximos capítulos para aprender sobre perros y punto. Y Mireia, muchas gracias. Ha sido un placer que me entrevistes. Y me alegro mucho de haberte conocido y estamos en contacto. Igual. Un beso, Mireia, chao. Oye, somos 5 en este vídeo y los 5 estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo, que por cierto es súper molón, igual de molón que este que has visto o más, así que pínchalo para verlo.